Bueno, pues vamos con el tercer vídeo donde dejamos aquí. Vale, para este primero, de derivación implícita, no lo vamos a hacer. Vamos a hablar de límites con una salvedad, no suele caer en sociales, que son límites del tipo 0 elevado a 0. Lo veremos de todas formas, simplemente a modo de comentario, que es con aplicación de logaritmos. Veremos derivadas potenciales exponenciales, suelen ser más en ciencias, y es una fórmula muy larga de aprenderse, pero el procedimiento para deducirla se ve muy fácilmente. Bueno, vamos a trabajar sobre la solución y vamos con lo que le damos aquí al zoom. Venga. ¿Y qué tenemos aquí? Nos dice, calcúlame el límite en cero de exponencial de x menos x coseno de x menos 1. Lo transcribo encima, no obstante, para que quede claro, esto será e a la x menos x por coseno de x menos 1. Y abajo sería seno de x menos x más 1 menos coseno de x. Bueno, evaluamos en 0 y tendríamos e a la 0 menos 0 por coseno de 0 menos 1 partido del seno de 0 menos 0 más 1 menos coseno de 0. Cualquier potencia de exponente 0 es 1, coseno de 1 es 0 por 0, 0 y menos 1. Seno de 0 es 0, esto es un 0, coseno de 0 es 1 con el menos delante y el 1, pues llegamos a la indeterminación 0 entre 0. Y bueno, estas no son como las que hemos hecho sobre los anteriores vídeos, porque bueno, no puedo factorizar aquí ni nada. Entonces bueno, se puede recurrir a la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital en sociales standing será, es una regla muy útil que podemos aplicar cuando nosotros hacemos límite en un cociente de funciones y el resultado es o bien 0 entre 0 o nos da infinito entre infinito. Si os ocurre esto, indicáis que aplicáis L'Hopital y lo que hacemos es volver a repetir el límite de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. No confundir con la derivada de un cociente de polinomios. Es diferente. Aquí es derivas arriba y derivas abajo hasta que calcules. Bueno, pues dicho esto, indica L'Hopital, la derivada de la exponencial en la exponencial, mantengo ese menos, porque teníamos menos x por coseno de x, y aquí será derivada de un producto, que es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Es decir, nos va a quedar menos coseno de x más x seno de x, ¿vale? Que es lo que aparece aquí. Vale, derivamos abajo, la derivada del seno es coseno, de menos x es menos 1, de 1 es 0 y de coseno es menos seno, con el menos de delante, 0. Volvemos a evaluar en 0, nos va a quedar elevado a 0 que es 1, coseno de 0 que es 1, luego 1 menos 1 es 0, el seno de 0 es 0, ya tengo un 0. Siguiente, coseno de 0 es 1, menos 1 es 0 y seno de 0 es 0. Pues volvemos a repetir L'Hopital. Derivamos el primero, que sea la x, derivada del coseno, que es menos seno, con el menos seno de x, y aquí vuelvo a tener para x por seno de x derivada de un producto, que es derivada del primero por el segundo, más el primero por el segundo derivado. Lo tengo aquí. Derivamos coseno, que es menos seno, derivada de menos 1, que se anula, y la derivada no, que es coseno. Vuelvo a sustituir. Elevado a 0 es 1, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, 0 por coseno de 0 que es 1, que es 0 por 1, vuelve a ser 0. Menos seno de 0 que es 0 y coseno de 0 que es 1. Con lo cual, tenemos resuelto el límite. ¿Hasta aquí bien? Vale. Vamos con el tercero. Tenemos un límite finito en una diferencia de fracciones. Cualquier logaritmo de 1 es 0, luego nos queda 1 entre 0, menos 1 al cuadrado menos 1 que es 0, nos vuelve a quedar k entre 0. Cuando tenéis una diferencia de k entre 0, es realmente una indeterminación infinita entre menos infinito, que vamos a resolver siempre reduciéndolo a un mínimo común múltiplo. Esto es un factor, esto es otro, luego este pasará multiplicando aquí, este aquí, y entre ellos se multiplicará. Pues 1 por x cuadrado menos 1, pues x cuadrado menos 1. Neperiano de x por 2, cambiar de signo, menos 2 neperiano de x, y abajo los multiplicamos. Evaluamos en 1,
uno va a anular tanto numerador como denominador, luego aplicamos L'Hopital. Derivo x cuadrado, derivo el 1, que se anula, y un número por un logaritmo es el número por su derivada. Luego será menos 2 por la derivada del neperiano de x, que es 1 entre x. Luego menos 2 por 1 entre x nos da menos 2 entre x. Abajo tenemos que hacer derivada de un producto, que será derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado, como vemos aquí. Vuelvo a evaluar en 1 y este 1 nos va a anular arriba y abajo. Y vamos a ver entonces esto cómo lo derivamos. Vamos a limpiarlo por aquí un poco. Estamos en esta última fracción y vamos a hacerlo despacio. Podéis hacer, bueno, podéis no, vamos a tener que derivar numerador. Entonces en el numerador primero observamos que tengo un 2x, estoy hablando de este paso. Su derivada es un 2. Y aquí tengo un número partido por x. La derivada de un número entre x siempre es menos número entre x cuadrado. Luego esto sería menos 2 entre x cuadrado, que tiene un menos delante, luego lo dejo en suma. Y abajo en esta suma vamos a derivar un producto, este por un lado y este por el otro. Pues de 1 entre x, que sigue esto, será menos 1 entre x cuadrado por el segundo sin derivar, más 1 entre x por la derivada de x cuadrado menos 1, que es 2x. Nos vamos a esta, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada de este, que es un 2. Volvemos a evaluar en 1, operaríamos todo esto, quedando finalmente 4 partido por 4, que va a ser 1, y no tendríamos más problema. ¿Vale? Bueno, vamos con esta que no es muy habitual. Hablábamos en los vídeos anteriores de que cuando tengo el límite de una función potencial exponencial es el valor del límite de la base elevado al valor del límite del exponente. Pues si evaluamos en 0, seno de 0 es 0, 3 por 0 al cuadrado es 0. Y fijaros lo que vamos a hacer. Lo primero es que a nuestro límite, este es el de por logaritmos, le metemos un logaritmo neperiano. Y cuando tengáis un logaritmo por un límite, estos dos se pueden pivotar, es decir, queda fuera el límite y meto el logaritmo. Y ahora es el logaritmo de una potencia, que permitía que si yo tengo el logaritmo de a elevado a b, el exponente sale multiplicando el logaritmo de la base. Es decir, este le vamos a poner aquí delante, como veis aquí. ¿Correcto? Vale, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que veis que tengo 3x cuadrado, o sea, lo que tengo aquí es un producto, esto es a por b. Y esto lo vamos a tener que convertir en una división. Cuando tienes un producto, para pasar la división es el segundo partido de la inversa del primero, o puede ser el primero partido de la inversa del segundo, porque esta operación en sentido contrario vuelve al producto. Luego en este caso, el 3x cuadrado lo dejo como inversa dividiendo. Si yo ahora opero 0, ya nos queda una indeterminación conocida, ya no es 0 elevado a 0, es 0 entre 0. Haríamos L'Hopital, con lo cual el logaritmo de una función es poner una función abajo y su derivada arriba. Y este, si queréis, para que os sea más fácil, primero lo podéis poner como un tercio por x a la menos 2. Es lo mismo, yo no he derivado. Y ahora lo deriváis. Dejo la constante, bajo el exponente y le resto 1. Es decir, quedaría menos 2 tercios por 1 entre x cubo, como tenemos aquí. Vale, vamos a ir operando aquí. Ahora veo que tengo coseno entre seno y un tercio por menos 2 entre x cubo. Es decir, tendríamos coseno de x entre seno de x, todo ello partido de menos 2 partido de 3x cubo. Y esto es una fracción entre una fracción. Entonces, los extremos se multiplican y se dejan en el numerador, ¿vale? Coseno de x por 3x cubo. Y los medios se multiplican y se quedan como denominador. Bueno, volvemos a evaluar el 0. ¿Qué me vuelve a quedar? 0 entre 0. ¿Qué volvemos a aplicar? L'Hopital. ¿Qué vamos a derivar arriba? Un producto. La derivada de 3x cuadrado es 9x cuadrado por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del coseno, que por cierto aquí tiene una errata, porque esto es menos seno de x.
Y abajo, una constante por función es la constante por su derivada. Y la derivada del seno es coseno. Vuelve a evaluar en 0. 0 por algo se nos va, 0 por algo se nos vuelve a ir, coseno de 0 es 1 por menos 2 menos 2, ya tengo calculado ese límite. Pero esa no va a ser la solución. Nosotros hemos cogido la potencia original y le hemos metido un logaritmo neperiano, con lo cual es el neperiano de la función original. Para calcular la solución, el límite que hemos calculado, lo voy a marcar aquí, va a ser el exponente siempre de un exponencial. Esta operación es el exponente de E que nos va a dar la solución del límite. Bueno, pues por propiedades de potencia, cualquier potencia de exponente 0 es 1. Venga, vamos con el siguiente. Estos son de los que hemos hecho esta mañana. Nos dan valor de un límite y nos piden un parámetro. Bueno, pues yo lo primero que hago es sustituir, ¿no? Y digo, 0 al cuadrado es 0, seno de 0 es 0. Aquí tendríamos un número por x, si esa x se nos anula, a ver, no es coseno cuadrado, vale, aquí tenéis que tener cuidado, a ver. Cuando yo tengo coseno cuadrado de a, es lo mismo que coseno de a todo y al cuadrado, porque la potencia está entre la razón trigonométrica y el argumento. Dicho esto, si yo tengo coseno cuadrado de a por x, esto es el coseno de a por x todo y al cuadrado. Yo ahora voy a evaluar en 0, luego será coseno de a por 0 al cuadrado, es decir, es coseno de 0 al cuadrado. Coseno de 0 es 1, resultado es 1. Si todo esto es 1 y aquí le resto un 1, 0, y ya tengo la indeterminación. Vale, ¿qué vamos a aplicar? L'Hopital. Aquí tenemos que tener cuidado con una cosa. Si yo tengo seno de x cuadrado, lo que tengo es el seno de una función. Su derivada es coseno de la función por la función derivada. Si yo tengo coseno cuadrado de a por x, lo que tengo como función es una potencia. Una función elevado a algo. ¿Cómo se deriva? Baja el exponente, le restas una unidad y ahora derivo el coseno de una función, cuya derivada es seno de la función por esa función derivada. Una constante por x me queda la a. ¿Correcto? Pues nos queda todo este pepino de aquí. Volvemos a evaluar en 0, sustituyendo las razones trigonométricas. ¿Y qué vuelvo a tener? 0 entre 0. Pues nada, que vamos a aplicar otra vez L'Hopital. Que tengo arriba un producto. ¿Correcto? Pero antes este 2 y este 2 no lo vamos a quitar para que sea más fácil. Por lo tanto, si yo tengo x por coseno de x cuadrado, a la hora de derivar vuelve a ser derivada del producto. Deriva el primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Ya hemos dicho, coseno de una función es menos seno de la función por la función derivada. ¿Correcto? Bueno, vamos abajo. A ver, aquí tengo un lío que ni te cuento porque tengo un doble producto, un coseno de a por x menos seno de a por x, todo ello por a. Si no hubiéramos quitado el 2 de arriba, ay, qué lástima, lo hubiéramos podido poner como el seno del ángulo doble. Bueno, vamos a ver esto cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar por aquí. Aquí algunos se cargan en el examen con este ejercicio sobre cuadro. ¿O no? Bueno, cuando tengamos un doble producto, te doy un consejo. Vamos a ponerlo con una exponencial y un coseno. Y dices, madre mía, ¿yo esto cómo lo derivo? Sé la derivada de un producto, que era el primero por el segundo más el primero por el segundo. Lo que haces es un truco muy bueno, y es que los dos primeros metes en un paréntesis. Entonces esto ya es como si fuera f y esto g. Luego la derivada será la derivada de 3 a la x exponencial de x, la dejo de momento indicada, por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. ¿Correcto? Ahora, cuando derive este, sí hacemos derivar un producto. Una exponencial es la exponencial por el neperiano de la base, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada de a la x, que es r a la x. Y todo esto tendrá un coseno. Ahora, más, dejamos esta de aquí, y la derivada del coseno es menos seno. Bueno, pues vamos a ver esto cómo lo podemos hacer aquí. Aquí no se te ocurre multiplicarla aquí,
ni la aquí. Esto es un argumento de una razón y esto es un argumento de una razón trigonométrica y esto es una constante. ¿De acuerdo? Ah, pero es constante. Ah, no depende de x, entonces no sé mucho más fácil. Que estaba pensando que, claro, a no es constante, o sea, no es la variable x con la que vamos a ir. Bueno, pues lo ponemos aquí despacio y esto. Vamos a ver. Tenemos, por lo tanto, coseno de a por x menos seno de a por x por a. Esto y esto lo voy a dejar delante, porque al fin y al cabo que son constantes, ¿no? Y lo que vamos a derivar es este producto. Por lo tanto, en mi derivada dejo la constante y empiezo. Derivada del primero es menos seno de la función por la función derivada por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado, que es coseno de una función por la función derivada. ¿Correcto? Y aquí no me molesto, aunque todo esto es un pepino, esto va a ser todo este denominador. Lo puedes dejar indicado. Dejo indicado de arriba y volvemos a evaluar en cero. Sustituyendo ese cero tanto en monomios como en argumentos de razones trigonométricas operando, llegamos a esto y a esto. ¿Correcto? Y este que es mi límite, nos decía el enunciado que valía menos 1. Luego menos por menos es más. El cuadrado nos pasa en forma de raíz y ya tenemos el parámetro pedido. ¿Vale? ¿Sigo? Vamos con el siguiente. Esta es la que decía. ¿Cómo se deriva una función potencial exponencial? Tienes dos maneras. Te coges la tabla de derivadas inmediata y te la aprendes, que es un monstruo así. O decimos que y es igual a f de x elevado a g de x. Esta demostración nos va a servir para calcular la derivada. ¿Qué vamos a hacer? Metemos logaritmos neperianos a ambos lados, ¿correcto? Y decíamos, cuando tengo el logaritmo de una potencia, el exponente sale multiplicando, es decir, tengo que el neperiano de y es g de x por el neperiano de f de x. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar esto y derivar esto. El logaritmo neperiano de una función es la función en el denominador y su derivada arriba. Y aquí que tengo derivada de un producto, que será derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero y el logaritmo de una función, que es la función abajo y su derivada arriba. ¿Correcto? Como yo lo que quiero calcular es esto que divide, ¿cómo va a pasar aquí? Multiplicando. Con lo cual concluimos que y' va a ser igual. Esto es una y, por cierto. Esto es y, Vale, pues nos va a quedar que y' es igual a y, que multiplica g' de x, neperiano de f de x, más g de x por f' de x entre f de x. Teniendo en cuenta que a la base le hemos llamado f y al exponente le hemos llamado g, y que y es todo esto, es sustituir y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, realmente es el procedimiento que le he hecho, lo vamos a repetir sobre este, pero sin llamarle f y g, sino que mi base es esta fracción y el exponente es esta. Pues vamos a aplicarlo de cero y así pues ya nos queda más claro. Lo que es curioso, que esto no cae nunca, por ejemplo, vuelvo a decir los de sociales, pero viene en su libro de texto y viene incluso en la parte de ejercicios. Bueno, repito el procedimiento. Primer paso, metemos un logaritmo y meto un logaritmo. Segundo paso, el exponente pasa multiplicando. Ya hemos llegado a ese paso. Tercer paso, derivo el logaritmo, luego es la función abajo y su derivada arriba. Y aquí aplicamos derivada de un producto, derivada del primero por el segundo, más el primero por el segundo derivado. Y aquí tenemos que tener cuidado. Cuando tú haces neperiano de f, lo puedes poner como f' entre f o como 1 entre f por f'. Si esto es f, lo pongo como 1 entre f y la derivada de esto, que es una fracción, es la que tengo aquí. ¿Correcto? Vale, ahora que hemos dicho, esta y que divide, lo vamos a dejar aquí multiplicando. Ya lo tengo aquí. ¿Correcto? Y ya si quieres es ir operando, haciendo el producto o incluso lo dejas indicado y ya estaría, no pasa nada. Bueno, vamos con la siguiente y es lo mismo. Es una
potencial exponencial. Tengo potencia con base que depende de x, exponente que depende de x. Meto el logaritmo y al meter aquí un logaritmo, el exponente lo voy a sacar fuera. Vuelvo a derivar, derivada del neperiano de y' entre y. Aplico derivada de un producto de k entre x, es menos k entre x cuadrado, derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero, y ahora fíjate el pepino que vuelvo a tener. Si tengo neperiano de f, lo vamos a dejar como 1 entre f por f'. Pues el logaritmo de esta función será 1 entre la función, y la función derivada es derivada de una fracción. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador, y ahora la derivada de un exponencial puedes hacerla de tres maneras. Bueno, realmente d elevado a f es elevado a f por f', pero el f' es una tangente, ¿no? Y vuelve a ser tangente de una función. Y la derivada de la tangente de una función puede ser 1 más tangente al cuadrado de la función por la función derivada, puede ser secante cuadrado de la función por la función derivada, o función derivada entre coseno cuadrado de la función. Te lo digo porque esto es una identidad trigonométrica. Él ha decidido hacer la primera. Por lo tanto, la exponencial de todo esto será la exponencial que yo tengo por la derivada de esto, que es 1 más tangente al cuadrado de la función por la función derivada. Partido del denominador al cuadrado. Y lo último hemos dicho, que la y que dividía, la pasamos al final multiplicando, que es la potencia original. ¿Estás asimilando todo? ¿Seguro? No son muchos números, palabra que es así, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. Ya nos hemos quitado lo gordito. Venga, calcular a, b y c para que la función sea continua y derivable y además tenga segunda derivada. Bueno, si yo obligo a la continuidad, tendré una ecuación que dependerá como una igualdad de a, b y c. Si hago la derivabilidad, tendré otra igualdad que depende de a, b y c, pero tengo dos igualdades con tres parámetros desconocidos. Entiendo que por eso nos dice que tiene que tener segunda derivada. Bueno, vamos a trabajar sobre la corrección. Y fíjate que lo que ha hecho directamente es, esto es un polinomio, la continuidad de una exponencial y el dominio del exponente es polinómica, y el seno de una función hemos dicho que era siempre continua. Por lo tanto, entre menos infinito y 1 infinito, la función va a ser continua, ¿vale? Luego ya veremos en uno qué pasa. Vamos a hacer la derivada, sería derivada de un producto, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado, y nos vuelve a dar esto. Vuelve a ser un polinómica y exponencial, ¿correcto? Luego vamos a poner la misma condición, que de 1 a infinito será derivable, por cierto esto va sin incluir, y aquí al derivar el seno de una función, pues coseno de la función por la función derivada, es también continuo. Luego en principio entre menos infinito 1 y de 1 a infinito vuelve a ser derivable. Bueno, vamos con la segunda. Habría que hacer un doble cálculo de derivada de productos, teniendo en cuenta que al hacer el segundo, a todo que le vamos a cambiar de signo. Bueno, nos vuelve a quedar todo esto. Pero sigue cumpliendo lo mismo. Son polinomios exponenciales cuyos exponentes son polinómicas, con lo cual no te da problema. Y derivada del coseno es menos seno de la función. Bueno, pues ya tenemos todo eso. Como ves, lo pone como a mí no me gusta. Yo siempre pongo toda la definición. Si la función es continua en 1, se cumple que existe el límite en 1 que coincide con f de 1. Límite por la izquierda, límite por la derecha y función coincide. Es directamente operado los límites laterales, la función en el punto, y obligamos a que esto y esto tienen que ser igual. ¿Vale? Llegamos a una condición. Si es derivable, la derivada del punto ya no se hace. Se hacen las derivadas parciales laterales o límites laterales a la derivada. Poniéndola con uno y con otro, uno nos va a quedar esta de aquí, la otra es coseno de 0 que es 1, llegamos a una segunda condición, ¿correcto? Y luego nos dice que si tiene segunda derivada, y es, vale, ¿y eso qué significa? Que si tiene segunda derivada, las dos derivadas evaluadas en el 1 te tienen que coincidir. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, coge la segunda derivada y sustituye el 1,
coge la segunda derivada y se te sustituye el 1, obligas a que sean iguales y ya tienes aquí la tercera condición. Con lo cual la respuesta a calcular los valores de A, B y C para que sea continua, derivable y tenga segunda derivada es resolver un sistema por Gauss que nos va a salir compatible determinado. No tiene más secreto. ¿Va bien? ¿Seguro? Tú lo que no entiendas, preguntas. Bueno, pues vamos con la última. A ver, función polinómica, nos piden monotonía, acuérdate que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, curvatura, que son los intervalos de cóncava y de convexidad, cálculo de máximos o mínimos, puntos de inflexión y la recta tangente normal a la curva de un punto. Bueno, es polinómica, con lo cual es muy sencillita. Primero, dominio todos los reales. Calculo la primera derivada igual a 0 para calcular posibles máximos o mínimos. Haríamos tabla de la primera derivada. Colocamos nuestros candidatos. En cada intervalo cogemos un punto. Sustituimos y vemos que al sustituir aquí va a quedar positivo, crece. Para 0 negativo decrece, para 3 positivo vuelve a crecer. Luego este candidato en el que cambia el crecimiento será un máximo y este en el que cambia su crecimiento será un mínimo. Ponemos el valor de la coordenada en X y para hallar el de Y es sustituir en la función original. Ponemos para el mínimo su coordenada en X y para hallar el de Y sustituimos en la original. Y tengo por un lado indicada la monotonía y máximos y mínimos. Puntos de inflexión son aquellos valores que en principio anulan la segunda derivada. Derivo igual a 0 y saco. Y ahora estudiamos la curvatura, que es estudiar el signo de la segunda derivada. Pongo mi candidato, cogemos un valor por la 0 y por la izquierda. Para 0 es negativo, significa que es convexa en este intervalo. Para 1 positivo. Como el candidato cambia la curvatura, tenemos un punto de inflexión cuya componente en X es 2/3, para hallarla Y sustituimos siempre en la original. Y decimos que en el primer intervalo el signo de la derivada segunda es negativo, con lo cual la función es convexa, y en el segundo intervalo que cambia el signo a positivo, la segunda derivada sería cóncava. Bueno, por último nos piden la recta tangente y recta normal en 0. Bien, lo vamos a hacer aquí. Solo necesito la función aquí. Bueno, venga, tenemos f de x, que es igual a x cubo, menos 2x cuadrado, menos 4x más 1. Recta tangente en x sub 0 igual a 0. Calculamos primero el y sub 0, que es f de 0, que nos queda 1. Hallamos la pendiente, hallando previamente la derivada y evaluaríamos en el punto medido, lo cual nos queda menos 4. Por lo tanto, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0, sería y menos 1 igual a menos 4 por x menos 0. Y menos 1 es igual a menos 4x y es igual a menos 4x más 1. Esta sería la de recta tangente. La de la recta normal simplemente es con menos 1 entre m. Recta normal es perpendicular, ¿vale?, a la función en el punto de tangencia. Luego este sería menos 1 es igual a menos 1 partido por menos 4 por x menos 0. Y menos 1 es igual a un cuarto por x y es igual a un cuarto por x más 1. Recta tangente, recta normal. Díganlo. Vas muy deprisa, te emocionas mucho con las mates.